buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, es todo un gusto saludar a nuestro público que se está conectando, ya sea en nuestra transmisión de Facebook o en nuestro canal de YouTube, pues siempre les damos la bienvenida. Ya vemos que nos saludan desde Tlaxcala, Texcoco, Xochitepec y pues de muchas partes de nuestra ciudad, de nuestro país, del continente y el mundo, lo sabemos. Así que pues esperamos ahí nos dejen sus saludos y al final recuerden también sus preguntas para la parte de la ronda de preguntas y respuestas. Pues vamos a dar inicio, hoy es nuestra sesión inaugural del ciclo de conferencias, las músicas de México. Y pues como ya vieron, estaremos aquí todos los jueves de mayo y junio a las 5 de la tarde, Ciudad de México. Este ciclo es coordinado por el doctor Juárez Echenique, Benjamín Juárez Echenique, nuestro corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia en Estados Unidos, a quien yo voy a dejarle los micrófonos esta tarde para que nos presente propiamente el ciclo y también a nuestra ponente el día de hoy. Doctor Juárez, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Min, y pues encantado de saludarlas a todos y a todas. Y antes de iniciar este primer ciclo de conferencias sobre las músicas de México, quisiera hacer un breve recorrido por la historia del pensamiento sobre la música. Nos encontramos con una infinidad de perspectivas sobre el valor y el propósito de este arte. Por un lado, tenemos a Igor Stravinsky, influenciado por su amigo Walter Nouvel, un ruso que vivía en Francia, quien declara audazmente que la música es incapaz de expresar nada en absoluto. O al psicólogo cognitivo americano Steven Pinker, quien la compara con un pie de queso auditivo, sin ningún propósito evolutivo. Qué visión tan limitada y poco imaginativa, ¿no les parece? Sin embargo, no debemos dejarnos llevar por estas opiniones discordantes, pues la mayoría de los pensadores a lo largo de la historia han reconocido la profunda importancia de la música en la vida humana. Desde la antigua Grecia, Pitágoras, Aristóteles, ya destacaban el poder de la música para influir en las emociones y el carácter del pueblo, para promover la armonía en la sociedad. Boecio, en la Edad Media, veía la música como un reflejo de la armonía cósmica y un medio para elevar el alma, siguiendo a San Agustín, quien en su libro De Música exploraba las dimensiones espirituales y su capacidad de acercarnos a Dios, la armonía más perfecta. Quien canta, escribió San Agustín, ora dos veces. El espíritu neoplatónico continuó influyendo la visión sobre la música hasta el siglo de las luces. Pero es realmente con Friedrich Nietzsche y su obra El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, donde encontramos una de las defensas más apasionadas y visionarias del arte de los sonidos. Para Nietzsche, la música dionisíaca es una fuerza primordial que nos permite trascender las limitaciones de la existencia individual y conectarnos con las verdades más profundas de la vida. Esta visión encuentra eco en las reflexiones de pensadores y artistas españoles como el gran filósofo contemporáneo Ramón Andrés, quien explora la relación entre música, filosofía y espiritualidad; Federico García Lorca, por supuesto, quien ve en la música la expresión del duende, de la autenticidad más profunda; o de Juan Ramón Jiménez, para quien la música es una forma de expresión pura y trascendente. Lo mismo escribió María Zambrano, hermosos pensamientos sobre la música. Y cruzando el Atlántico, pensadores mexicanos como Samuel Ramos y sobre todo José Vasconcelos también reconocen el papel crucial de la música en la formación de la identidad cultural y la elevación del espíritu humano. Vasconcelos, en particular, con su teoría del ritmo universal, ve la música como una manifestación de la energía cósmica que une a todas las cosas y nos une a todos los humanos. No podemos olvidar la perspectiva evolutiva de Charles Darwin. Quizás Pinker
no lo leyó con atención o tuvo alguna mala experiencia con sus maestros de música cuando era chiquito, porque el autor del Origen de las Especies sugirió que la música y el canto podrían haber desempeñado un papel fundamental en la selección sexual, como ocurre con el canto y danza de las aves, primates o ballenas, para atraer a sus parejas, y sin necesidad de extrapolar, vemos cómo la música y la danza también juegan un papel central en el cortejo, las ceremonias de boda y la expresión emocional en todas las culturas humanas, desde luego en la mexicana. Desde una perspectiva antropológica, Claude Lévi-Strauss considera la música como un lenguaje universal que trasciende las barreras culturales y ve el mito y la música como sistemas de comunicación que estructuran el pensamiento y la experiencia humana. Y él tenía una profunda formación musical. Por su parte, el gran psicoanalista francés Jacques Lacan sugiere que la música puede ser una manifestación del, entre comillas, del real, aquello que escapa a la simbolización y al lenguaje, permitiéndonos acceder a una dimensión más allá de las palabras, lo que perdimos cuando aprendimos a hablar de bebés. Me acuerdo que en una de mis sesiones con uno de los alumnos de Lacan en París, argentino por supuesto, consistió en un intercambio de onomatopeyas de 1 hora que me pareció absolutamente eterna. Y seguidor de Lacan, Slavoj Žižek, un revolucionario filósofo y psicoanalista contemporáneo, explora cómo la música puede funcionar como un objeto sublime que nos confronta con lo inefable y lo trascendente. Este breve listado, por supuesto, no es exhaustivo y puede concluir con una fantástica escritora de cuentos y novelas de terror muy de moda y que acaba de estar en México, la argentina Mariana Enríquez, quien respondió sin titubear que prefiere la música a la literatura, pues la primera era el éxtasis, mientras la literatura era más bien una plegaria que la invocaba. La música ha sido valorada como parte integral de la educación de calidad desde la Edad Media hasta nuestros días, desde su inclusión en el quadrivium hasta proyectos contemporáneos como el sistema en Venezuela, que utilizan la educación musical como una herramienta para la transformación social. Así que, a pesar de las voces afónicas de Stravinsky, Nouvelle, Pinker y algún otro norteado por ahí, la gran sinfonía del pensamiento humano resuena con la convicción de que la música es mucho más que un simple placer pasajero o un pie de queso auditivo. Es una fuerza transformadora que da forma a nuestra identidad, nuestra cultura, términos muy complejos, y nuestra experiencia de lo trascendente, y que seguirá desempeñando un papel vital en la evolución y el florecimiento de la humanidad. Para nuestro ciclo sobre las músicas de México, un recorrido por la riqueza y diversidad de nuestro presente y nuestro legado musicales, que son una herencia irrenunciable. Y es para mí un privilegio presentar a la maestra Marisa Canales, quien además es mi esposa, pero una gran flautista, productora y fundadora de la empresa que más trascendencia ha tenido para difundir el trabajo de las compositoras y compositores mexicanos en todo el mundo y en igualdad de circunstancias con los más prestigiosos sellos musicales internacionales. Desde un pasado remoto hubo gran interés por grabar la música de México. El mismo Tomás Alva Edison envió a sus ingenieros a México y grabó varios fragmentos, pero les quiero compartir del maestro Belino Presa, que nació en 1866 y murió en 1944, pero que como fue uno de los músicos consentidos del Porfiriato, está casi borrado de la historia. Vean la calidad de los músicos del maestro Presa, del batallón de
ingenieros militares. Pues aquí tenemos a Tomás Alva Edison con uno de sus primeros aparatos de cilindro antes de que se hicieran los discos, y también con la casa donde mitológicamente dicen que nació Tomás Alva Edison, en Zacatecas, que el Alba es de origen mexicano. Obviamente esto ha sido desmentido, pero pues no deja de ser interesante ver la vehemencia con la cual se celebraba su vínculo con México. Grabó a Porfirio Díaz, le regaló discos, y obviamente veía en el mercado mexicano y latinoamericano una gran potencialidad, y México pues se volvió uno de los centros por la época de oro del cine mudo y del cine hablado, las grabaciones, el radio y la naciente televisión de la industria musical. La primera película sonora de México es El Rancho Grande, y ahí el gran tenor Tito Guízar canta la canción homónima de la película, un cantante que tuvo una formación como tenor operístico de primera línea. Dicen los muchachos que nos echen una canción. Sí, canten. ¿Cuál quieren, pues? Rancho Grande. Bueno, allá están dando. Contino, la guitarra. Aquí está, hijado. Allá en el rancho grande, allá donde viví. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Te voy a hacer tus calzones, ¡vamos! Como los usa el ranchero. Te los empiezo de lana y luego te los acabo de cuero. Allá en el rancho grande, allá. Bueno, vemos como desde el principio tenemos una mezcla de la alta cultura y la cultura popular, de los charros cantores, borrachos y enamorados, y ya dejando lo que estaba más cerca de mi época. Aquí tenemos algunas imágenes de Caruso, que vino a México, cantó para los soldados, conoció a don Porfirio, estrenó el Teatro Olimpia, y empresas como Musart, Peerless, RCA Víctor, que se concentraron en el repertorio que tenía un mercado y que la gente en el extranjero asociaba con lo que era la música mexicana. Musart fue una excepción, que hizo un puñado de grabaciones
de muy buena calidad con la Orquesta Sinfónica Nacional, pero es hasta realmente esta nueva época de oro que tenemos empresas, repositorios de música de México y de América Latina, que vemos esta posibilidad de poder grabar otros repertorios que van más allá de lo que es el mercado y así romper moldes. Y aquí ya le dejo la palabra a Marisa para que nos hable de Urtext. Muchas gracias. Estoy realmente muy contenta de estar aquí. Te agradezco muchísimo, Benjamín, la invitación a esta increíblemente interesante serie de conferencias. Y la verdad es que creo que el papel que Urtext está jugando en este momento en la cultura nacional, en la cultura musical de México, es un papel particularmente importante porque estamos viviendo una efervescencia impresionante de creatividad y de no solamente de compositores, sino también de intérpretes de altísimo nivel. Urtext se fundó en 1995 como una respuesta a esta necesidad que nosotros detectamos, y digo nosotros porque tú estuviste en el inicio de Urtext también, en ese momento en el que nos dimos cuenta de que hacía falta tener una disquera que se ocupara de la difusión de la música mexicana de concierto. Así empezamos, con esta idea de difundir la nueva creación musical. Yo, como flautista, me di cuenta de que necesitábamos tener una salida para la música que se estaba creando en ese momento, para mí, para ti como director de orquesta, para mí como flautista, pero también para todos nuestros colegas que estaban al mismo tiempo que nosotros comisionando música, compositores que en ese momento empezaban apenas a ser realmente conocidos, como Arturo Márquez, como Samuel Siman, como Gabriela Ortiz, que son los primeros compositores a los que les hicimos comisiones, tanto tú como yo, Benjamín. Y bueno, más allá de lo que pudimos haber comisionado nosotros, existía ya un movimiento muy real, muy serio de creación musical que estaba desbordándose y que no tenía una salida comercial. Entonces, la historia de Urtext fue que a partir de 1994 que ganamos una beca del FONCA, tanto tú para hacer unas grabaciones de música barroca mexicana como yo para hacer grabaciones de la música que ya me habían dedicado varios compositores. Hablando de Samuel Siman, él me había escrito ya un concierto y una sonata. Eduardo Angulo, Lalo Schifrin, en fin, una serie de compositores muy, muy interesantes. En ese año, el FONCA por primera vez exigió que hubiera una salida comercial para las producciones fonográficas. Supongo que también para los libros y para las cuestiones de ballet, pero lo que a nosotros nos atañe es que en ese momento, en ese año, en 1995, cuando salieron las primeras producciones de Urtext, necesitábamos tener una salida comercial viable y a ninguna disquera mexicana le interesó, salvo a en ese momento estaba siendo dirigida por Pedro Carmona, a quien le interesó el proyecto, y entonces nos asociamos con Pedro Carmona y así fue que nació Urtext Digital Classics. Vamos a oír un poquito de esta música de Samuel Siman.
como mencionaste, Benjamín, hace un momento, la música que se estaba generando en ese momento era música que realmente merecía ser difundida y necesitaba crearse una plataforma que pusiera a los músicos, tanto a los creadores como a los intérpretes de México, en una cancha que estuviera exactamente al nivel de los sellos y de las plataformas de difusión que en ese momento existían tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces nos dedicamos a la tarea de hacer una serie de producciones que no solamente tuvieran una excelencia en el audio. Por supuesto, se da por sentado que la excelencia en la interpretación era el punto de partida sine qua non. Y nos dedicamos no solamente a hacer estas producciones de altísimo nivel y de altísima calidad de audio, sino que le dimos una presentación comparable y a veces con ventaja con los sellos, con lo que producían los sellos europeos. Entonces, creamos de inicio 2 series dentro del sello, dentro del catálogo del sello, una que es de música barroca para grabar la música de las catedrales de la Ciudad de México y de Puebla originalmente, y otra que se llamaba Música de las Américas, que se llama Música de las Américas, y que representa toda la creación musical de música de concierto de compositores vivos o por lo menos del siglo XX. Muchos de ellos desafortunadamente han fallecido ya, pero es una colección que tiene un gran impulso porque hay muchísimos compositores jóvenes que han empezado a darse a conocer en nuestro catálogo, que tiene casi 30 años y que hoy en día ya son compositores absolutamente consagrados, como es el caso de Gabriela Ortiz o de Arturo Márquez o de Samuel Simán o de muchos otros compositores y bueno, muchos intérpretes. Indudablemente estoy hablando de gente como Carlos Prieto, como Juan Carlos Laguna, como Edison Quintana, como el Cuarteto Latinoamericano, en fin. Realmente estamos hablando de la crema de la escena musical de nuestro país y eventualmente se fue haciendo más y más extenso esto para incluir a Latinoamérica y también incluso gente del resto de Latinoamérica y de Europa. Esto que acabamos de oír es de la serie de Música de las Américas y quería comentar que algo que fue particularmente interesante en un sentido casi sarcástico fue, y lo digo en un sentido casi sarcástico, fue atravesar todo el cambio de paradigma de la comercialización de la música. A lo largo de estos 30 años tuvimos que pasar de comercializar un producto físico, que era el CD, a tener toda nuestra música subida en plataformas en donde la gente ni siquiera descarga, sino que lo utiliza como un servicio. Y eso es algo que fue realmente, pues, muy traumático en muchos sentidos, pero que la decisión de montarnos a la tecnología y de seguir utilizando siempre los avances tecnológicos hasta sus últimas consecuencias, eso fue lo que nos permitió seguir vivos y seguir incrementando el catálogo que hoy en día tiene casi 400 títulos. Benjamín, ¿querías poner algo de música barroca? Ponlo para que podamos, o seguimos con la música de las Américas.
No sé si nos quieras hablar un poco de esta grabación que mezcla lo Sí, claro. barroco y lo contemporáneo. Sí, claro. Pensé que ibas a poner lo de Rompa la Esfera. Tienes Bueno, todo. como han visto en los fragmentos que ha pasado, que se han transmitido, tenemos una grandísima variedad de música que va hoy en día desde una intervención electrónica con un instrumento inventado para esa grabación de música de Girolamo Kapsberger, que tocan con una teorba, con un teorbo, un archilaúd antiguo y con una música electrónica, hasta la música de las catedrales de Puebla y de México, o la música de Gabriela Ortiz, en donde toca el cuarteto latinoamericano con Arturo Nieto en el piano, o más adelante empezamos a abrir las puertas del catálogo para darle cabida al jazz mexicano, que también ha atravesado por un momento increíble en los últimos 15, 20 años, un momento de creatividad y de difusión de grandísimos músicos que además se han proyectado al extranjero y que tienen carreras brillantísimas en todo el mundo. Y bueno, indudablemente no podíamos no darle espacio en nuestra disquera al catálogo de música tradicional mexicana. Y además de que tenemos grupos como Mono Blanco, como Los Utrera, como Son de Madera, como Los Indios Verdes, como, en fin, una serie de grupos realmente importantes. Tenemos también el grandísimo, enorme honor de ser quienes publicamos la música que grabó el grandísimo etnomusicólogo y musicólogo Tomás Stanford en sus grabaciones de campo, que son más de 6,000 tracks que grabó desde los años 60 en México y que realmente constituyen un acervo que tanto mérito tiene que la UNESCO lo declaró Patrimonio Intangible de la Humanidad, y nosotros tenemos el privilegio de ser la casa que edita y publica esos archivos sonoros de Tomás Stanford. Entonces, como ven, el abanico de intereses del catálogo, el abanico de líneas musicales que ocupa Urtext es básicamente todo el quehacer musical de México, salvo la música comercial como el pop y el rock. Fuera de eso, todo lo demás está dentro de nuestro sello y estamos muy felices porque no solamente hemos tenido la fortuna de compartir con el mundo el trabajo de, como les decía yo hace un momento, de todos los consagrados, sino que las nuevas generaciones se nos están acercando cada vez más y cada vez más se incrementa el catálogo, y eso a nosotros, bueno, no nos puede dar más gusto. Quisiera recordar que Tomás decía que la música de las catedrales, de los motivos catedralicios, y la música de las comunidades son dos raíces que Dos sustentan ramas. al mismo árbol, y ese árbol es el árbol de la vida. Es que vamos a ir una obra barroca transcrita por Tomás, que nunca se había tocado y que pues es tan música mexicana como el son jarocho o los mariachis, pero esta es una obra del maestro de capilla de la catedral en el siglo XVIII, que fue llamado El Milagro Musical, Ignacio Jerusalén y Estela. La esfera rompa,
Marcial sonora tromba, marcial sonora tromba, marcial sonora tromba. Eléctrica armonía, ubique estereo. Eléctrica armonía, la esfera rompa, la esfera rompa. Marcial sonora trompa, marcial sonora trompa, marcial sonora trompa, marcial sonora trompa, marcial sonora trompa. Vamos ahora entonces a la siguiente columna, que es la música 3. Perdón, quería decir algo antes de que empezáramos a oír la música tradicional. Bien. Quería decir que algo maravilloso de toda esta experiencia, que por supuesto representa muchísimo trabajo, pero representa un trabajo de equipo que es increíblemente enriquecedor, porque es el trabajo de los musicólogos que hacen las transcripciones. Estoy hablando de la música barroca. Los musicólogos que hacen las transcripciones, que pasan a notación moderna, los músicos que hacen el esfuerzo de aprenderse esta música y de hacer que la gente redescubra esta música que no se ha tocado en cientos de años, que no se ha vuelto a escuchar en cientos de años, que hacen el estreno, que hacen la grabación, escribir las notas, presentar esto en el extranjero, explicarle a la gente que se trata de músicos de escuelas de música que crecieron y florecieron en México, en donde había un talento natural para la música impresionante. Es algo que va a ser enorme porque siempre se sorprenden. La gente siempre se sorprende y dice, ¿cómo es posible? En México la gente te dice, esto no suena como música mexicana. Y en el extranjero te dicen, ¿qué es esto? ¿De dónde salió esta maravilla, no? ¿Y qué es la música mexicana? ¿Por qué decir no suena como música mexicana cuando lo que necesitamos es conocer más de quiénes somos y enorgullecernos de esta raíz nuestra que es tan increíblemente diversa y rica? Muy bien. Nos Ahora, pediste que pusiéramos música de los maestros guerrerenses. ok. Vale la mano, no. Agarito eres bonito, y de bonito color, y de bonito color. Agarito eres bonito. Agarito eres bonito, y de bonito color, y de bonito color. Agarito eres bonito. Pero más bonito fuera. Y bueno, podemos ahora ver a algunos de los grupos que habías mencionado, como Mono Blanco.
vale la pena darle un poco de contexto a la gente porque esto fue una presentación de Mono Blanco en el último Festival Urtext, en donde hicimos una presentación del grupo Mono Blanco con orquesta sinfónica, pues le dimos al fundador de Mono Blanco, Gilberto Gutiérrez, el premio por trayectoria, un premio creado por el sello Urtext, que es la presea Ángela Peralta al mérito musical. Y bueno, fue precisamente Arturo Márquez quien llevó a Mono Blanco a Urtext. Así es que todas las colecciones tienen muchas conexiones unas con las otras. ¿Quieres introducirnos a la colección de jazz, por favor? Sí, por supuesto. El jazz mexicano, como decía yo hace unos momentos, ha tenido un desarrollo increíble en México y en el extranjero. Y bueno, figuras como Eugenio Toussaint, figuras como Cristóbal López o Cris Lobo, como se le conoce hoy en día, Felipe Gordillo, Abraham Barrera. En fin, tenemos realmente una cantidad enorme de músicos de altísimo nivel que, como les decía, viajan por todo el mundo llevando el jazz mexicano a los oídos de los públicos que agradecen enormemente el sabor mexicano en esta música sincopada. Casi podríamos decir que hablar de el jazz mexicano es un pleonasmo, porque uno de los grandes maestros, nacido en el siglo XIX, Jelly Roll Morton, decía que el jazz es la mejor música del mundo porque tiene elementos de la música afroamericana, elementos de la ópera francesa y elementos que llevaron los músicos mexicanos que visitaron la gran feria del algodón y de los músicos mexicanos que tocaban en los barcos que cruzaban el Mississippi, y que si no, el músico de Nueva Orleans que no supiera tocar los temas mexicanos, no tocaba buen jazz. Y bueno, ahí estaba de testigo Benito Juárez preparando cigarros y escuchando el jazz en las postrimerías del siglo XIX, esta época donde Nueva Orleans era el París del continente americano, con 4 teatros de ópera y muchísimos grupos de jazz. ¿Quieres hablarnos de Abraham Barrera? Sí, Abraham Barrera es un increíblemente prolífico compositor, pero sobre todo, y grandísimo pianista. Pero lo que distingue a Abraham es que es políglota. Realmente maneja todos los lenguajes parece que no hay ni siquiera una división entre ellos, como que fluye con muchísima facilidad entre géneros, porque ha escrito música de concierto. A mí me ha escrito varias obras para flauta y piano. Ya me escribió una obra para flauta, trío de jazz y orquesta, pero escribe lo mismo para orquesta sinfónica que para mariachi, que para jazz, que para banda, que para ensamble de cámara. Y realmente y los lenguajes que maneja también pueden ser completamente disímbolos, y sin embargo siempre se reconoce la mano de Abraham ahí en medio. Y eso es muy lindo, porque puede ser completamente atonal. Y ahorita vamos a escuchar
una versión de María Bonita de Agustín Lara en un lenguaje totalmente atonal, pero que a nadie le produce un shock. Ahora vamos a pasar a Eugenio Toussaint. ¿Qué nos dices de él? Bueno, Eugenio también, ese fue otro que tuvo un pie firmemente puesto en el jazz y un pie firmemente puesto en la música de concierto. Y bueno, él tuvo una historia realmente muy interesante porque él empezó su carrera muy joven, volviéndose el director artístico de Herb Alpert en Los Ángeles. Luego se regresó a México, empezó a trabajar con el grupo SACB de sus hermanos y poco a poco se fue interesando en la escritura de música de concierto. Hacía unos jingles buenísimos, era un gran compositor de jingles, pero realmente, bueno, hablar de Eugenio es triste porque es una pérdida terrible y totalmente fuera de tiempo. Eugenio murió en 2011 y todavía lo extrañamos muchísimo, pero su música es eterna. Vale la pena mencionar que estas imágenes que han estado viendo son imágenes de la colección de carteles que se hicieron en el primer festival Urtext para honrar la memoria, para recordar a Eugenio, que cumplía 10 años de fallecido. Y se nos ocurrió hacer dentro del festival un homenaje gráfico. Y entonces el diseñador que coordinó esta exposición mandó invitaciones a diseñadores de todo el mundo y lo que hicimos fue mandarles la música de Eugenio para que se inspiraran en esa música y le pusimos a cada cartel un código QR para que la gente pudiera acercar sus dispositivos móviles y escuchar la música. Y por eso les dije desde hace rato que el hecho de habernos montado en la tecnología y haber decidido siempre seguir a la vanguardia de la tecnología es lo que nos ha salvado, porque no saben la cantidad de gente a la que hemos llegado a través de la tecnología. Gente que quizá nunca le hubiera interesado escuchar esta música, pues simplemente por el hecho de verla en un cartel y acercarle su dispositivo móvil, de pronto la está escuchando y dice, mira, qué interesante está esto. Entonces, nos llena de emoción saber que a través de la tecnología, a través de lo digital, porque hoy en día todo el arte es digital, pero a través del mundo digital hemos tenido acceso a nuevos públicos que hoy en día están engrosando las filas de nuestros fans. Y vamos a terminar la parte de jazz con Chris Lobo. Claro, Chris Lobo, bueno, un guitarrista y compositor excepcional, pero que también decidió un día estudiar trompeta y llegó a ser uno de los mejores trompetistas de jazz y también canta fantásticamente bien y es un
es un gran maestro de artes marciales, además. Es una gente súper especial y él va a ser el que va a recibir este año la medalla al mérito musical Ángela Peralta en el festival de este año, al que desde ahorita los invito el 23 y 24 de noviembre en México. Ya les avisaremos. Y bueno, llegamos prácticamente al final. Precisamente estas exposiciones que se han hecho anualmente de carteles se han hecho también en el Colegio Nacional, que está siendo la música muy bien representada ahí por Gabriela Ortiz. Y pues en otro gran evento, la famosa Expo de Sevilla en 1992, le pedimos a Samuel Simán que escribiera una obra que hablara un poco de la riqueza, variedad e identidad de la música mexicana. Su música mezcla también jazz, klezmer, música contemporánea de concierto y música mexicana. Y a esta obra, que estaba él tan ocupado terminándola, siempre hace las cosas para estar justo a tiempo, pero no antes, no encontraba cómo titularla y fue Marisa quien le puso el título. Encuentros. Encuentros. Y bueno, aquí tenemos un link para una lista de escucha sugerida. Va a haber también una lista de obras que ha preparado para la próxima conferencia sobre los pianos de Julián Carrillo, el doctor Alejandro Madrid, que va a estar interesantísima, pero quisiera que nos dieras, antes de abrirnos a las preguntas, algunas ideas sobre pues, la generosidad histórica que ha tenido el Estado mexicano con la cultura, que pues ahora no navega necesariamente los mismos tiempos que en otro lugar, pero que afortunadamente pues estás en un lugar también icónico para la música como es la Fonoteca Nacional. Y ¿cómo ves tú el futuro para esta generación de triunfadores y de grandes musicólogos e historiadores de la música que están rescatando, redefiniendo el papel de las mujeres, redescubriendo el siglo XIX a través de su música y dándole sonidos a una historia que había estado un poco sorda a lo que era la música de cada uno de esos periodos? Pues creo que ya no me dejaste mucho que decir porque todo eso que dijiste fue absolutamente maravilloso. Yo el futuro lo veo muy halagüeño. Creo que las generaciones desde hace 30 años que empezamos con Urtext no han hecho más que fortalecerse las generaciones subsecuentes de músicos que han ido saliendo de las escuelas, que han ido convirtiéndose en compositores, en arreglistas. El nivel de los intérpretes en México, de los intérpretes jóvenes, yo que
he tenido la fortuna y el privilegio de que me inviten a ser jurado en los concursos de flauta. Te puedo decir que el nivel flautístico en México es impresionante y tú lo has visto también en los concursos de dirección y lo has visto en los concursos de piano y lo has visto en los concursos vocales. Y bueno, México se ha distinguido siempre por tener grandísimas voces, particularmente voces agudas, pero realmente somos un país que tiene una riqueza enorme en el ámbito musical y que además tiene una versatilidad enorme también en los lenguajes que nos identifican. Entonces, creo que aunque ahorita los apoyos gubernamentales no sean como los que fueron, porque tengo que decir que el gobierno mexicano ha sido muy generoso a lo largo del tiempo con los apoyos en lo que a mí concierne para las grabaciones. Los intérpretes que han solicitado apoyos, los compositores que han solicitado apoyos, en general los han obtenido, siempre, por supuesto, con la condición de que tengan un verdadero nivel artístico, una excelencia en la ejecución y en la escritura. Hemos tenido la gran fortuna de poder realizar muchísimo de nuestro catálogo gracias a estos apoyos. Espero que estos apoyos regresen en algún momento. De todas maneras, nosotros hemos diversificado nuestras actividades. Nosotros hemos buscado tener un pie puesto en la tecnología. Les quiero decir que estamos creando un mundo virtual para mostrar nuestro catálogo. Pronto lo daremos a conocer, pero es un mundo absolutamente alucinante con el cual creemos que vamos a poder conectar con una generación aún más joven. Y bueno, pues el trabajo nunca se acaba. Hay muchísimo que grabar, muchísimo que subir a las plataformas, muchísimo que promover, muchísimo que discutir, muchísimo que planear, porque el talento sobra y el talento es universal. Y lo que falta siempre son las oportunidades y nosotros hemos hecho nuestra misión el crear esas oportunidades sin diferenciar más que a partir de la calidad. Así es, felicidades. Y bueno, por eso quisimos iniciar este ciclo, precisamente para ofrecer a el público interesado un repositorio fácilmente accesible para visitar todos los periodos prácticamente de la historia de las músicas que se han tocado, compuesto, fermentado en México, y pues es una herencia que parece inagotable y de la cual tenemos que estar tan orgullosos como lo estamos de nuestros literatos, de nuestros pensadores, de nuestros historiadores, de nuestros filósofos, de tanta gente que con su talento ha contribuido a esa construcción de México. Y bueno, quisiera preguntar si tenemos alguna pregunta del público, algún comentario que quisieran hacerle a Marisa Canales en los minutos que nos quedan. Muchas gracias, doctor. Sí, estamos esperando las preguntas de nuestro público. Claro. Por favor, les pedimos que las dejen en la caja de comentarios y por lo pronto ya le dejamos ahí un pequeñito comentario. Sí, nos dice Sergio Naime Fares, y le agradecemos mucho. Él habla que la primera película sonora fue Santa. Santa hubo varias versiones. Sí, fue la primer película que se hizo en el México moderno, pero ahí en el Rancho Grande fue la primera película musical que se hizo. No fui claro al decirlo,
porque la tecnología de tener simultáneamente la banda sonora y la imagen sin que hubiera desfasamiento fue una tecnología nueva, una tecnología que además, me comentaba precisamente Lalo Schifrin, reduce el sonido de las frecuencias graves, y el gran músico mexicano que escribió tanto para cine, Silvestre Revueltas, utiliza tanto la tuba, el contrabajo, en opinión de Lalo Schifrin, que también pues recibió un Oscar por su trayectoria dentro de la música para cine, precisamente para quizás complementar ese sonido que se perdía en las salas de cine de aquella época, y le gustó tanto ese sonido de los contrabajos y de la tuba contrastando a veces con la trompeta o con el pícolo, que va a ser algo que vemos siempre presente en sus geniales orquestaciones y sobre todo en su obra maestra para música de cámara, el homenaje a García Lorca, que realmente es uno de los grandes tesoros de la música mexicana. Quisiera entonces yo preguntarte, Marisa, pues han grabado para ti y has producido orquestas como la Filarmónica de la Universidad, la Orquesta de Jalapa, la Sinfónica de Londres, en la cual tú tocaste como solista, la Orquesta de Coahuila, hay proyectos con la Sinfónica del Estado de México, con la Orquesta de Boca del Río. Hemos hablado mucho de compositores y solistas, pero ¿qué me dices de las grandes orquestas mexicanas ahora en los años 20 del siglo XXI? Bueno, ¿qué puedo decir? Creo que como decía yo hace rato, el nivel musical en México realmente ha progresado, se ha desarrollado enormemente y está pues muy a la par de orquestas similares en el extranjero, lo cual es pues muy enriquecedor para el público, porque prácticamente a cualquier lugar al que vaya, en donde haya una orquesta grande, una orquesta sinfónica, va a poder tener acceso a ejecuciones que van más allá de lo correcto, que son realmente buenas ejecuciones para conocer la música. Mil gracias. Pues hay varias felicitaciones. María Antonieta Méndez de Vergara dice que es una excelente exposición de la música, felicitaciones, y que le gustaría un teléfono para estar en contacto con nosotros. Bueno, se lo haremos llegar. Y Alfonso Garí también nos saluda de Gilotzingo, en el Estado de México, que bueno, es tan cercano y tierra de parte de mi familia, y nos dice gracias por exponer la importancia de Urtext durante estos lustros, y en lo personal dice que marcó su conocimiento el pasado musical mexicano con la edición del Barroco en Puebla, y con los avances de la musicología actualmente le gustaría que hubiera nuevos volúmenes de Puebla, de México barroco. Pues los estamos preparando, ¿eh? Muy bien. Nos pregunta Luciano Ramírez Hurtado, ¿qué tan desdeñado ha sido la investigación sobre la historia de la música en el siglo XIX? Eso más bien contéstalo tú, Benjamín. Bueno, yo creo que históricamente lo había sido. Un ejemplo, por simplemente mencionar algo, es que una de las grandes escritoras de memorias sobre la vida en México en el XIX fue Madame Calderón de la Barca, de quien se ha escrito muchísimo, pero cuando se escribió y se publicó su libro en Boston, aquí en Boston, cada carta venía acompañada de algún son mexicano, que ella había transcrito porque era una gran arpista, pianista, y tenía
seguramente un oído privilegiado, y cuando se hacen las ediciones en México, desaparece la música. Eso no es importante, simplemente las cartas. Y bueno, yo creo que dado que ella misma le daba tanta importancia a la música, sobre todo entre las mujeres en el siglo XIX, muchas musicólogas, y en especial la doctora Yael Vitrán, que va a estar con nosotros en la serie, han realmente redescubierto la música mexicana del XIX, y tenemos otros dos grandes expertos, el gran pianista y estudioso Arturo Nieto Dorantes, quien es profesor y director del Departamento de Piano de la Universidad Laval, quien se ha dado a la tarea de grabar la obra completa. Son, me parece que 24, sería lo equivalente a 24 CDs de la obra de Ponce, aún obras que habían estado perdidas, las ha logrado reconstruir con un trabajo tanto en el estilo como en archivos, y no solamente en archivos en papel, sino también archivos en rollos de pianola, en grabaciones, porque hay gran discrepancia en la obra de Ponce, y la doctora Kopylova, que es una experta en Ricardo Castro, pues ha sido invitada por la Orquesta Sinfónica Nacional para hacer una reedición de la Sinfonía de Ricardo Castro, que se va a tocar nuevamente por primera vez el mes próximo en el Palacio de Bellas Artes, y es ahí otro ejemplo de colaboración entre las grandes orquestas mexicanas, los musicólogos. Se hace mucho, son personajes admirables, y por supuesto no son todos, hay una gran calidad en la musicología que se hace actualmente, y la verdad es que el siglo XIX, como lo hemos visto en otras conferencias de esta gran academia, es realmente una fuente inagotable de conocimiento. Pero tú tienes algunos proyectos más en ese sentido de música del XIX. Bueno, pues seguimos con la producción indudablemente de la obra de Ponce con Arturo Nieto, y tenemos un proyecto de grabación de Villanueva, y tenemos uno de Campa, de Gustavo Campa. Claro, sí, todos grandes compositores. Este compositor y director de bandas que oíamos al principio en la grabación de Edison, de la compañía de Edison, pues fue precisamente alumno de Campa, de Melesio Morales, y pues sé que también hay varios proyectos en germinación con el gran repertorio operático del siglo XIX, que fue realmente una aventura para hacer que México fuera parte de el mundo civilizado con la ópera italiana, y después, más moderno aún, con la música francesa. Así es. Muy bien, pues creo que son todas las preguntas que tenemos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, Marisa. Sé que en 3 minutos tienes que inaugurar No. Todavía tengo un poco de tiempo. Bueno, perfecto. Así es que mucho éxito también en la Fonoteca, un espacio que hay que visitar, y que pues también le agradecemos mucho al director, que es recientemente doctor, Tito Francisco Rivas, para haber prestado este espacio para que pudiéramos realizar los 2 eventos el mismo día. muchísimas gracias. Fue un placer estar aquí, y bueno, realmente no se pierdan los siguientes capítulos. Perfecto. Pues nos vemos el próximo jueves con uno de los musicólogos que tiene más herramientas y que ha sido más productivo en la musicología sobre México.
el doctor Alejandro Madrid, quien además ocupa una de las sillas más prestigiosas de la musicología mundial como jefe del Departamento de Musicología y Composición de la Universidad de Harvard, ni más ni menos. Además, un queridísimo amigo. Así es que nos vemos en la próxima sesión y no dejen de explorar la música que les gusta y descubrir más música, entre ellas, por supuesto, todos los tesoros que hay en el catálogo de Urtext. Muy buenas tardes. urtexonline.com